Es una planta trepadora y rastrera. Es invasiva y anual. Invasiva porque caen las semillas, retoñan. Al poco tiempo crece la planta y florece demasiado. Esta floración dura mucho tiempo y cuando termina, bota mucha semilla, cae al suelo y se repite el ciclo. Por eso la llaman invasiva, porque si la dejamos al suelo directo, seguramente vamos a perder el control. Aparte es comestible, medicinal y antiplagas. Pero por sobre todo es una belleza. Queridos amigos, bienvenidos al canal. El día de hoy les presento esta hermosa planta que es una Tropaelum majus o también llamada capuchina. La llaman también espuela de galán, taco de reina, pero creo que el nombre más, el que más se conoce es como capuchina. De esta belleza hay aproximadamente 80 especies. Es una planta anual. Su origen es de Sudamérica y Centroamérica. Miren, es una belleza. Cuando yo la vi por primera vez hace algunos años, la planta la vi en Pinterest y lo que yo vi fueron las hojas. Es que estoy enamorado de las hojas. Y la cuestión es que no tenía el nombre, entonces no sabía cómo poder buscarla para poder adquirirla. Porque ustedes saben muy bien que hay viveros. Permítanme. Hay viveros donde pueden conseguir las plantas, entonces yo no tenía el nombre, pero me llevé la foto. La foto que yo vi no tenía flores, pero estaba de una manera tan diseñada, porque estaba enrollada en una varita que parecía que la vara la habían trabajado con barniz. La planta era de cemento de color gris, entonces era una belleza, una belleza. Entonces me dieron el nombre, casualmente la tenían y pues aquí está. Esta es una de varias que tengo. Florece, tiene 3 colores: el naranja, amarillo y rojo. Yo no he podido conseguir los otros 2 colores, solo esta, pero como les repito, yo estoy enamorado de las hojas. Es que es una belleza. De hecho, como la foto no tenía flores, entonces si no tuviese flores no habría ningún problema, porque miren el centro, es que realmente es espectacular. Esta está así porque me descuidé y no logré colocarle bien el tutor, porque las otras que tengo pues sí les he dado forma como he querido, más o menos que se enrollen, que vayan enrollando en el tutor. Pero esta sí me descuidé, y me descuidé porque no me di cuenta que las semillas cayeron aquí. Por eso es de que como bota flores, de hecho, bota semillas, la manera de reproducirla, la más fácil, es por semillas. Y lo hace ella solita. Entonces al momento que termina su ciclo de vida, bota las semillas. Y entonces si tenemos varias macetas, como me pasó a mí, las semillas van a caer en cualquier lugar y vamos a tener un montón de bellezas. Pero el problema, como les digo, es que vamos a perder el control. Las flores de color amarillo son casi parecidas a este amarillo que está aquí, pero creo que las de color rojo son impresionantes, aunque de esta manera, así como se ve, está muy bien. Pero como les vuelvo a repetir, yo realmente son las hojas.
Es que el color es muy hermoso. Aparte de las flores producen frutos, entonces las flores se comen en ensaladas y las hojas creo también, y los frutos, esta, hasta donde me he percatado no me ha dado frutos todavía, y los frutos se comen encurtidos. Yo realmente no sé si sea cierto y no tengo ningún interés de probarlo, porque me conformo solo con la belleza ornamental, perdón. Esto era lo que les decía. Vean la cantidad de hojitas que trae. Y aquí vienen hojitas. Y si se dan cuenta aquí viene otra. De hecho, ya quisiésemos, ¿verdad, amigos? Que todas las plantas fueran así, no tan complicadas para poder reproducirlas. Sería lo ideal, pero no es así. Ella necesita sol directo. Se puede tener en semisombra, pero el problema es de que no nos va a dar muchas flores, sino es que no nos da ninguna. Yo realmente lo que estoy tratando de hacer es, como yo tengo todavía la foto, estoy buscando esa maceta o una parecida a esa maceta gris donde yo la vi por primera vez, para poder darle la forma de esa foto. Es que me encantó. Entonces ya solo sería conseguir una ramita un poco extraña y enrollarla ahí. Pero no he logrado encontrar esa maceta o alguna que se le parezca para poder tenerla como yo quiero. No soporta heladas. Con respecto al riego, pues no soporta encharcamientos, entonces lo recomendable con ella es que, como está directamente al sol, que es donde yo la tengo, entonces lo que vamos a hacer es de que cuando veamos que por lo menos el 50% de sustrato se está secando, ahí agregamos hasta que salga por completo el agua por los orificios de drenaje, y de ahí esperamos hasta que vuelva a pasar lo mismo, como lo haríamos pues con el proceso del palito. Lo introducimos y nos vamos a dar cuenta que tanto sustrato está seco para poder regar otra vez. Es que es una belleza. Florece en verano. Entonces yo aquí en Guatemala tenemos verano e invierno, pero al menos aquí en la ciudad ya casi no hay frío. Entonces cuando está el invierno hace mucho calor. Entonces el clima es ideal para esta belleza. Y es que vea. Se puede abonar en verano, pero yo no lo hago. No ha habido necesidad porque el sol es el que le da toda la fuerza. El sustrato pues necesita mucha materia orgánica debido a las flores, y eso es lo que pasa. Eso es lo que tiene el mío, tiene bastante materia orgánica. Poda realmente no la necesita. Sin embargo, cuando veamos que las hojas están marchitas, pues sí las quitaríamos. En el caso de las flores, pues tenemos que esperar un poco más, porque entonces si cortamos si cortamos las flores antes de tiempo, pues podríamos perder un capullo de semillas. Entonces, en el caso de las flores, pues al menos yo dejo que ya hasta que estén completamente marchitas me doy cuenta las que tienen las semillas o no. Lo que sí limpio, pues como les digo, son las hojas. Es utilizada
como es rastrera para cubrir suelos que no tienen alegría, por decirlo así. Es trepadora, entonces la colocan en balcones. También la colocan como macetas colgantes. Yo aún todavía no me he animado a hacer eso. Pero si se dan cuenta, aquí tiene una forma. Entonces, si yo le quito el tutor, esto cae. Entonces aquí sí daría una forma para colgante. Tal vez me animo en algún momento. Por ahora no. Pero sí necesitaría un lugar que esté bastante alto, porque como crece mucho, entonces sería increíblemente grande en tan poco tiempo. Entonces sí necesito idear un espacio para poder tenerla en esas condiciones. Las plagas. Es atacada por orugas, pulgones, y el mayor problema es el exceso de riego. Ahora, con ella sucede algo, porque cuando aparece la mosca blanca, este insecto la va a atacar a ella primero antes que las otras plantas que estén junto a ella. Entonces eso nos sirve de alerta a nosotros, porque cuando veamos que tiene mosca blanca, protegeríamos las otras plantas. Entonces a esta también pues tenemos que darle su tratamiento para que no tenga ese tipo de circunstancias. Supuestamente es medicinal. No sé si cura, pero sí sé que trata algunas enfermedades y heridas. Es algo que realmente yo no pondría a prueba, o al menos alguien de confianza que me dijese que sabe muy bien como alimento y como medicamento, pero no sé, eso ya es una situación más complicada. También como antiplagas. Yo vi una vez en una perrera que la tenían cerca, porque parece ser que evita a que parásitos lleguen a los perritos, pero no sé si realmente funciona. Realmente todo esto se queda en no sé, puede ser. Yo pues con mi cuestión ornamental pues me doy más que servido. Entonces en el caso de la mosca blanca pues sí es muy interesante, porque ese es uno de los insectos que más ataca mis plantas aquí en el jardín. Entonces realmente el valor ornamental, y la cuestión de las moscas blancas pues es lo que me sirve a mí ahorita. Sin embargo, pues yo ya he logrado cómo controlar la mosca blanca, entonces no me es de utilidad con respecto a esa cuestión. Entonces les muestro. Entonces esa es la información que les puede servir si llegan a tener una planta de estas, o si ya la tienen. Yo realmente, como dije al principio y he repetido muchas veces, estoy enamorado de las hojas. La tengo a sol directo y ahí estamos. Entonces espero que les haya gustado esta planta como a mí. Y pues gracias por acompañarme. Que Dios Todopoderoso los cuide, los bendiga junto a su familia. Y si Él lo permite, pues les traeré nuevo contenido más adelante, mis queridos amigos. Hasta luego.